Martita, ¿podrías reunir a todos en la sala de juntas, por favor? ¿Saben por qué los reuní aquí? Como todos saben, los derechos de Spider-Man son de nosotros, pero debemos sacar algo relacionado con Spider-Man para nunca regresarle los derechos a Marvel. Así que, los escucho. ¿Qué les parece si sacamos más películas animadas como Spider-Verse? Nah, esas se tardan mucho y ya dejamos la vara muy alta con Spider-Verse, que si llegamos a hacer algo malo, nos van a empezar a funar. ¿Qué les parece si hablamos con Marvel y empezamos a integrar los personajes de Spider-Man al UCM para que el Spider-Man de Holland empiece a tener más del universo de Spider-Man? Pero, eso sí, las ganancias de estos proyectos pues irían 50-50 con Disney. ¿A quién se le pueden ocurrir ideas tan tontas como esas? Ya sé, ¿qué les parece si empezamos a sacar películas de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man, con efectos dudosos, sin ninguna conexión y hechos con las patas? Ah, y también pues repartimos derechos con Amazon para sacar series que quién sabe si tengan alguna conexión con lo que estamos haciendo. Nunca había escuchado una idea tan buena, te acabas de ganar un ascenso. El universo de Sony con personajes de Spider-Man es un caso muy especial dentro del cine de superhéroes. Si uno creía que el universo y continuidad del DCU era un completo desastre, pues creo que Sony le gana con su intento de universo. Pero empecemos por el inicio. Desde hace ya bastantes años, no es sorpresa que Sony ha intentado varias veces el ampliar el universo de Spider-Man. Comenzamos en la trilogía de Sam Raimi, que las primeras dos fueron pilares fundamentales para lo que conocemos hoy como el cine de superhéroes, pues la tercera sí fue un bajón que se dio gracias a Sony y sus productores que intervinieron en la producción de la cinta. Por estas intervenciones es que nunca vimos una cuarta entrega. Y no indagaré mucho en estas intervenciones porque ya hay videos que pueden explicar mejor lo que pasó Sony en ese momento. Luego vimos un nuevo reinicio por parte de Sony con The Amazing Spider-Man, película que serviría para que nuevamente crearan un universo con Spider-Man. La primera es diferente, pero en la segunda se vio nuevamente que Sony metió demasiado mano al integrar una cantidad de villanos y ser una clase de introducción a los 6 siniestros. Por eso en esta película tenemos escenas donde vemos pequeños cameos de estos personajes. Al ver que esta segunda película pues no le estaba yendo tan bien, pues cancelaron una tercera entrega y un proyecto que se tenía planeado de los 6 siniestros, donde de hecho Andrew Garfield montaba un dinosaurio. ¿What? Sí, ya sé, esto suena que Sony se empezaba a quedar sin ideas, pero luego llegaron a un acuerdo con Marvel y se volvió a reiniciar al personaje otra vez. Llegó una película del Venudo, que es una película que a muchos decepcionó porque se alejaba un poco al amado personaje de los cómics, pero que la audiencia en general disfrutó y que aún siendo un villano esencial en la historia de Spider-Man, pues aquí de plano no existe. Después de este reinicio y de 2 películas, pues Sony se creyó el mero mero, así que le dijo a Marvel: mira Marvel, nos está yendo bien y la neta no te quiero dar más dinero, carnal, todo lo quiero para mí. Pero Sony, si a las películas les va bien, los ganadores podemos ser ambos, tanto tú como yo. ¡No creo! Fue en ese momento que Sony decide sacar a Spider-Man del UCM y empiezan a calentar motores para lo que sería el UPCS, Universo de Películas Culeras de Sony. Y luego llegó la que para muchos es la mejor película del personaje, Spider-Man Into the Spider-Verse, que la gente y la crítica amó, y Sony creyó que iban a poder hacer buenas películas de Spider-Man gracias a este proyecto. Confirmaron la secuela de Venom que traería un gran villano de Spider-Man, Carnage, pero que de Carnage pues solo tiene un 20%. Que recuerdo que cuando vi esta película pues no podía no evitar cerrar mis ojos y dormirme. Y con esta secuela querían empezar a ampliar aún más este universo de Venom, pero sin Spider-Man, dejándonos con una escena postcréditos indicando de que por fin Venom entraría al UCM. Luego tenemos el fanservice de la década, trayendo personajes viejos de los universos de Sony, satisfaciendo a todos desde niños pequeños hasta el más rucailo, pero que al final esa escena de Venom en el UCM pues dejan una pequeña parte del simbionte en el UCM, pero pues para verlo con Holland va a tardar demasiado tiempo. Cuando se estrenó No Way Home, la gente creyó que quizás Sony aprovecharía el hype de todo esto del multiverso y confirmaría que su universo de películas sería parte de uno ya existente como el de Tobey o el de Andrew. Llega la mejor película de Morbius, ganadora de Morbidólares, ganadora de los Oscars, a demostrar que Sony no tenía idea de lo que estaba haciendo, cuando en los trailers daban referencias a Spider-Man, Venom y al Daily Bugle, pero cuando llegó el producto final pues se hicieron caso omiso a todas estas referencias, y que aún seguían sin decir a qué universo pertenecía este personaje, para que al final gracias al multiverso llegue el buitre a este universo buscando a Morbius para cazar arañas. Pero ¿qué araña? ¿Holland? Andrew, Tobey, y también querer formar un equipo obviamente referenciando a los 6 siniestros, que indirectamente ya los vimos 2 veces, con los de Andrew
y los de Tom Holland. Y también ahora habrá otros 6. Pero yo no recuerdo haber visto a Morbius dentro de los 6 siniestros. Ni siquiera es un personaje de gran importancia dentro de los cómics de Spider-Man. Yo no sé qué ganas tiene Sony de darle una importancia a este personaje. Pero ahí no acaba esto. Luego anuncian series de Spider-Man con Amazon Prime, una película de Madame Web, una película de Kraven y una del mejor villano de Spider-Man, el Muerto. Y recuerda que si los malvados vuelven a escapar, puedes llamarme. ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡A mí no! ¡Me cancelaron! Kraven apenas hace unos meses se mostró un avance que, desde mi punto de vista, se ve mala. El querer hacer una película clasificación R le jugó bastante mal a Sony, porque esos efectos de violencia se ven horribles. Y que adquiriera poderes al ser mordido por un león, pues sí es algo muy raro. Donde otra vez se nos hace referencia a Spider-Man, pero donde sabemos que no va a aparecer. Donde también Sony nos decide presentar un gran villano de Spider-Man, pero nuevamente sin Spider-Man, que esta vez sería Rhino. La película de Kraven se retrasó dizque por la huelga de actores y guionistas, pero yo creo que Sony se dio cuenta de que este mismo año estrenaría al Kraven de los juegos, y ese sería un gran error por parte de ellos, porque la gente iba a preferir a ese Kraven que al de esta película. Madame Web es una película que se anunció con un cast interesante, que, oh sorpresa, otro personaje importante de Spider-Man, pero sin Spider-Man, y metiendo otras versiones femeninas del personaje, que no sonaba mal, pero luego llegó su tráiler. Con la llegada del tráiler de Madame Web, pues Sony nos sorprendió a todos, pero por lo horrible que se ve esta película. Una trama muy parecida a Terminator con Destino Final, unos efectos especiales asquerosos, una dirección de serie. Usualmente la directora solo se ha enfocado en series, trajes horribles y actuaciones un poco chafas. Aclaro, no estoy quejándome de esta película por el feminismo ni nada de eso. Se ve mala, seamos realistas. Sé que ahorita un comiquero saldrá a decir: no bro, esta película es fiel al cómic, no sabes de lo que hablas, vete a leer mangas, aléjate de los cómics. Y la verdad a mí me da igual eso. La película sea de cómics o no, se ve horrible. Imagínate, esta película costó millones, pareciera hecha por las mismas personas detrás de Spider-Man Lotus. Eso da bastante de qué hablar. Quizá te preguntes por qué Sony sigue sacando estas películas innecesarias y malas del universo de Spider-Man, y la respuesta es demasiado fácil: derechos. Si Sony no sacara al menos una película relacionada a Spider-Man y su universo, pues perderían los derechos, y como para Sony Spider-Man es la gallina de huevos de oro, pues prefieren sacar películas mediocres a perder los derechos de Spider-Man. Es por eso que nos llenan de estas películas sin sentido y olvidables. Yo la neta, estas películas de Sony nunca me han llamado la atención. Venom 1 es aceptable, Venom 2 es ZZZ, Morbius nunca la he visto más que en resúmenes, y ya con eso me doy una idea de lo que es. Madame Web y Kraven no creo que valgan la pena para gastar dinero en el cine, pero por ahí hay un rumorcito de que después de Secret Wars, pues todo el cagadero que ha hecho Sony quizás se una al UCM, pero para eso faltan muchos años. Si te gustan estas películas de Sony, comenta venudo. Si no te gustan, comenta carnudo. Amigos, ya somos oficialmente 1000 suscriptores en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Pronto habrá un especial, y si no estás suscrito, pues puedes hacerlo y apoyar a este pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.